Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es: como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. Este es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Miguel Aguilera, quien es abogado y misionero, y está también con nosotros Cristian Ferrer, quien es asesor y catedrático de la Universidad La Gran Colombia. Es una gran satisfacción estar con ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. El título de este programa creo que lo dice todo. Como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. No quisiera hacer más comentarios porque el título es bien gordo y ustedes van a ver por qué. Como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. Parte 1. En la edición del programa Los Informantes de Caracol Televisión del 3 de septiembre de 2017 a las 8 de la noche, algunos de ustedes se escandalizaron cuando me oyeron decir: Yo me opuse al plebiscito, pero ahora reconozco que hay una realidad nueva. La realidad nueva es unas FARC que han dejado las armas, que han entregado las caletas, que están dispuestas con voluntad sincera a actuar políticamente y no actuar con la violencia. Pido que colaboremos con las FARC y le demos una mano y los ayudemos a salir adelante. Y por eso les he propuesto el programa Empresas Comunitarias. En nuestro tema de hoy, como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. Recordemos que Cristo eligió a Judas y del mismo modo también a Francisco. Esto para los que ven por escogencia divina, no por su propia cuenta, en el Papa Francisco a la persona que está en la cumbre máxima de la Iglesia. Si Bergoglio no estuviera en el papado porque lo hubiera escogido una mafia corrupta y electorera de cardenales, como lo confesó sin ambajes el cardenal Gottfried Daniels, al menos sí lo estaría porque el mismo Cristo lo escogió. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Aquí se nos habla de la repetición cíclica de los acontecimientos en la historia, pues se nos dice que así como fue el origen será el fin. Lucas 6, 12, 16 lo expresa así. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces, en cierto modo, si en el origen de la Iglesia con la anuencia de Jesús hubo un traidor, al final de ella también con su permisión habrá otro traidor. Si al comienzo de los últimos tiempos actuó Judas, elegido apóstol antes de la pasión del Señor, ahora, al final de los últimos tiempos, actúa Bergoglio para iniciar la pasión de la Iglesia.
Si prefieren otra interpretación, diríamos que Judas es el tipo histórico del pasado y Bergoglio el antitipo en el presente. Para emplear el lenguaje del reconocido filósofo alemán Martin Heidegger, recordemos que el antitipo es lo mismo que el tipo, pero no exactamente igual al tipo. Consiste en una demostración con el mismo contenido de fondo, mas no de forma. Por eso, entre Judas y Bergoglio hay diferencias secundarias, pero no de fondo. Ambos resultan traicionando a Cristo y a su... Si con la entrega de Cristo Judas quiso acabar con la iglesia y consolidar el poder fariseo de los judíos, Francisco, entonces aliado con todo lo fariseo de la teología actual, que son los herejes y los apóstatas modernistas, con ellos traiciona las auténticas enseñanzas de Jesús y busca una nueva iglesia inspirada en un falso ecumenismo, el pecado y el libertinaje. Recordemos cómo las multitudes que el domingo de Ramos vitoreaban a Jesús y lo declaraban rey, con la misma facilidad el Viernes Santo lo escupían y pedían su muerte. Por eso, nada significa el aplauso de las multitudes vociferantes en la recepción del falso Papa Bergoglio. El falso ecumenismo está en camino. Recordemos que es legítimo el deseo de acabar con la proliferación de las sectas protestantes y rehacer la perdida unidad de la Iglesia, que Lutero con sus gestos separatistas inició hace 500 años. Pero la unidad con los separados no puede ser indoctrinaria y ha de basarse en la profesión íntegra y común de fe, con todas las verdades que Cristo y el magisterio auténtico de la Iglesia han formulado en los últimos 20 siglos. Cierto es que hay que llegar con todos los cristianos a una misma fe, un solo sentir, un solo corazón, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Señor y Dios Padre, pues la palabra nos dice en San Juan 10:16: tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero la unidad con los protestantes no debe hacerse a costa de renunciar a la tradición doctrinaria de la Iglesia Católica. Esa unidad no puede consistir en una negociación en la que cedamos en nuestros principios. Debe tratarse entonces de una unión, fruto de una conversión sincera de quienes aún no han visto la verdad completa. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1400, nos advierte: las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia Católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Si las sectas no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico, y la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Como acabamos de ver que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, entonces, ¿cómo es eso de que Francisco pretenda una unión sin más con la multiplicidad de sectas? Unión que no se basaría en una doctrina común y tampoco en una autoridad pastoral común, sino en una aglutinación en donde cada uno conservaría sus creencias y mantendría sus jerarquías. Ese es precisamente el falso ecumenismo. No se puede unir por unir, sin comunes propósitos en la parte doctrinaria y jerárquica, omitiendo las palabras de Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y esto también es válido para la unión con religiones no católicas, pues observemos bien que Jesús declara que nadie puede ir a Dios Padre sino por Él. Así que, sin reconocer a Cristo como camino, verdad y vida, el Hijo de Dios encarnado, el camino ecuménico con los judíos, con los musulmanes, con los budistas, etc., se hace falso,
y en vez de conducir a la verdad y a la vida, termina llevando a una diversidad de mentiras, engaños y muerte. Pero aún Bergoglio, como lo mostró en su video del 16 de enero de 2015, quiere la unión no solo con las sectas protestantes, sino prácticamente con todas las confesiones religiosas, tal cual es el ideal de la religión única mundial profetizada, que será la religión del líder mundial anunciado, el anticristo. En el video podemos ver a budistas junto a judíos, ortodoxos e islámicos. Esta sería, como dicen algunos, una unión sin libros sagrados, sin jerarquías, sin sacramentos y sin dogmas. Y naturalmente, todos felices y contentos, cada uno en lo suyo, pero unidos todos, dizque como hijos de Dios, a pesar de que la mayoría de ellos no tiene bautismo siquiera. Unidos todos en una sola religión humanitaria mundial de fraternidad humana, sin paternidad divina. Y naturalmente, como líder de esa religión, la segunda bestia del Apocalipsis, la que surge de tierra firme que se encarna en Bergoglio, el falso profeta. De igual manera, hemos podido ver a Francisco promocionando la unidad interreligiosa al lado de varios líderes de las más importantes religiones existentes del planeta. En un video que promueve la unidad de todas las religiones politeístas o monoteístas, en un mismo espíritu de igualdad, libertad, fraternidad y paz, promovido por Die Elaya Interfaith Institute, o su versión en español, Instituto Interreligioso Elías. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con las explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. También hemos visto cómo ya se proyecta en otras ciudades como Berlín, Alemania. Aufwand werden Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung zu Hause sein. Und wunderbar ist auch, unsere Freunde und Nachbarn besser verstehen und schätzen zu lernen. Du glaubst an Wunder, ich glaube an ihn auch. Together, House of One. De este modo, así como en política nos quieren llevar a un orden mundial impuesto por la masonería política, asimismo hay un orden mundial religioso que nos quiere imponer de igual modo la masonería elitista. Y esto no advirtiendo las distancias siderales que quedan pendientes entre las distintas creencias y las diferentes religiones. Incluso, algunos anticipan que en Roma se construirá una catedral destinada a este esperpento religioso. Obsérvenla bien, porque esto no es un simple proyecto de fantasía. Parece que es un proyecto ahora en maqueta que próximamente comenzará a hacerse realidad. Así como habrá unificación en lo religioso y en lo político, también la habrá en lo económico. A ello se encamina la eliminación de las monedas nacionales por una moneda única que será virtual. Ya algunos la llaman el Bitcoin. El dinero físico y contante está llamado a desaparecer. A eso se encaminan, entre otras finalidades, y eso es lo que busca el microchip impuesto en todos los ciudadanos del mundo, además del atesoramiento y almacenamiento del oro físico como base de riqueza y definitivo reemplazo de la moneda. El nuevo orden mundial, liderado naturalmente por el anticristo, se encargará de solucionar los problemas materiales de la gente: comida, vestido, vivienda, recreación, etc. Y estarán a disposición de todos los adeptos que quieren ignorar que a cambio de estas ventajas materiales pierden su destino eterno. Io la nostalgia che questa separazione finisca
che ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico, di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Y de esta forma se cumplirá con los adultos lo que postulaba el Papa Francisco con los niños y los jóvenes. Si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Respuesta a pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013 en Río de Janeiro. Tendrán pues la barriga llena pero el espíritu vacío. ¿Vacío? Ojalá fuera vacío, lleno del espíritu infernal del anticristo, y aquí no podemos negar el anticipo que nos dio Bergoglio en la mencionada entrevista. Así pues, el ecumenismo propiciado por Bergoglio es la cuota inicial de una apostasía superior en que, eliminadas las diferencias doctrinarias con todas las demás confesiones religiosas, los católicos pasaremos a ser unos más dentro de la masa invertebrada de fieles que creerán estar adorando a Cristo, pero de verdad estarán dando su adoración al enemigo de Cristo,
al anticristo y pondrán en él todo su entusiasmo y toda su fe. La satanocracia está en camino. En efecto, el falso ecumenismo va por grados y paso a paso. Lo primero es arrasar con la fe auténtica, eliminar las distintas verdades de la fe mediante herejías hábilmente propuestas o camufladas. A partir de aquí, se construyen nuevos escalones de entreguismo hasta llegar a la aceptación pura y simple del anticristo como Dios. Pero esta no es la culminación del proceso. Según el escritor soviético Vladimir Soloviev, el final de este proceso es lo que él llama la satanocracia, es decir, el último estadio donde éste no será ocupado siquiera por el anticristo, sino por el amo, a quien éste sirve, es decir, el propio diablo. Así es como este personaje siniestro busca desbancar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la adoración que le damos sus hijos los cristianos, y con ello reemplazar el reino de Dios por el reino de Satanás. En las primeras etapas de la tradición a la Iglesia se mezcla habilidosamente el bien con el mal, pero luego progresivamente se va eliminando todo bien y toda verdad. La satanocracia, pues, es el último y final paso del falso ecumenismo iniciado por Bergoglio. Mucho cuidado, entonces, con las sospechosas aproximaciones que él nos está haciendo en materia de fe. Hoy con los evangélicos y luteranos, otro día con judíos y musulmanes, pasado mañana con los rotarios y luego, ¿por qué no?, abiertamente con los masones y satánicos. Todo para hacer un cóctel con cuantas hierbas buenas y malas se dan en el panorama universal. Pero el cóctel, como en la vida gastronómica, si se revuelven todos esos elementos sin medir consecuencias, indudablemente resultará tóxico, sí, tóxico para el alma y sus aspiraciones. ¿Por qué decimos que Bergoglio está construyendo el falso ecumenismo? Basta ver en sus enseñanzas cómo va alterando la verdad bíblica del Evangelio, cómo corrompe la doctrina. Estas defecciones doctrinarias son uno de los tantos modos como el Papa Francisco facilita y acelera el falso ecumenismo. Los errores sucesivos que el Papa Bergoglio pronuncia en sus homilías y discursos son parte del tejido siniestro que se está urdiendo y tramando para atrapar a los creyentes de la religión católica como moscas, y luego a los otros miembros de las distintas religiones. Pero además de las herejías contra la fe, que son negruras doctrinarias, están las negruras litúrgicas. Un ejemplo de ellas lo vieron con alarma nuestros ojos y los ojos de muchos de ustedes en las celebraciones eucarísticas del centenario de Fátima para la canonización de los pastorcitos Jacinta y Francisco. Mas hay otros ejemplos de falsa liturgia que Bergoglio nos ha dado, como el de los luteranos de Suecia, al mismo tiempo que también hay gestos de falsedad en el orden ético, como lo fue la bendición a los adoptados por parejas de gays y lesbianas. Prueba de esto son los avances que en esa materia se viene haciendo con la Federación Luterana Mundial, en la cual se pone en entredicho la transustanciación en la celebración del rito para cambiarla por la consubstanciación, en la que solo creen los luteranos, y recientes declaraciones de Francisco, donde anuncia que la reforma litúrgica no tiene reversa. Como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. Fin, parte 1.
Judas, también Cristo escogió a Francisco. Parte 2. La cruz, signo y camino de redención. El falso ecumenismo es como un río revuelto, donde se mezclan aguas limpias con aguas contaminadas, finalmente aguas en donde la corrupción vicia el oxígeno y éste hace imposible la vida del espíritu. Insistimos, los males del falso ecumenismo suceden cuando se quiere atraer a otras religiones, con la postulación de una salvación light, desvirtuando los sacramentos, ocultando los dogmas o negándolos, manipulando la palabra revelada, es decir, cuando se desfigura la verdad o se le hace violencia. San Pablo en su segundo epístola a Timoteo 4:3-4 expresa: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Pero, ¿cuáles son las cosas fantasiosas o fábulas, como dice en otras traducciones del pasaje citado, que seducen los oídos de las multitudes actuales? Pues que Francisco, en lugar de sostener las duras exigencias que Cristo puso para los que quieren salvarse, relaja esas exigencias, las desvaloriza haciéndolas en extremo facilonas y baratas. Esto sucede, por ejemplo, cuando se eliminan pecados como estímulo para que los libertinos puedan pecar tranquilamente en la iglesia. Pero esto implica una doble traición: a Cristo, cuya doctrina se rechaza, y a los mismos pecadores, a quienes se ilusiona con una salvación imposible. Recordemos que para quienes quieren salvarse, Cristo comenzó por poner no blandas, sino estas estrictas exigencias establecidas en San Lucas 9:23. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Cristo fija aquí 3 requisitos ineludibles. Primero, renunciar a sí mismo. Segundo, cargar con la cruz de cada día. Y tercero, ir en su seguimiento. No más el primero causará espanto a los cobardes, porque eso de renunciar a sí mismo es un martirio incesante, un derramamiento de sangre bien real. Es como un morir a sí mismo y servir solo a Dios. Equivale nada menos que a destruir los egos superinflados que todos tenemos y que son un grave obstáculo para llegar al Señor. Para ir al reino de los cielos, Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha, la puerta de las exigencias y de las dificultades, no por la amplia y llena de facilidades, que nos permiten permanecer cómodamente y con excusas en nuestros pecados consentidos. La puerta estrecha, la puerta de las renuncias, es la del cumplimiento estricto de los mandamientos del Decálogo, de todos los mandamientos sin omitir ninguno. Pero el Papa Francisco, cuando declaró en Amoris Laetitia que nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio, nos está diciendo que la puerta de entrada al cielo es la amplia, no la estrecha como declara Jesús. Francisco y su salvación light. En efecto, como dicen los gringos, si la lógica del Evangelio fuera light, si todos se salvaran y nadie se condenara, Francisco y no Cristo sería el indiscutible profeta de la salvación populista, salvación barata y sin esfuerzo, que a los comodones y cobardes halaga, y en otras palabras, que a las multitudes seduce y apasiona. ¿Que Francisco propone esa salvación populista, comodona y barata, salvación de la puerta ancha? Pues claro. Por ejemplo, ¿qué es Amoris Laetitia, sino la bendición a los adúlteros que quieren seguir en su adulterio sin arrepentirse, y no solo eso, sino que como premio se les da la Sagrada Eucaristía? Y si todos se salvan, pase lo que pase, ¿por qué dice que la lógica del Evangelio no es que se condene ninguno?
¿A qué cuentos viene eso de esforzarse para cumplir los mandamientos o vivir las bienaventuranzas? Nos dirán los defensores de Bergoglio que somos semejantes a los fariseos del tiempo de Jesús, porque estos también exigían a los publicanos los rigores de la ley que ellos se vanagloriaban de cumplir. No, la comparación es improcedente en este caso, porque entonces Jesús, cuyas palabras exigentes hemos citado, resultaría el primer fariseo, lo cual es imposible. Se trata de una denuncia precisa a la corriente modernista que ahora, por afanes del populismo, pretende deslegitimar los mandatos de Jesús para su iglesia y así hacer estas exigencias agradables a las masas. Los teólogos modernistas, sus secuaces de la jerarquía, algunos obispos, cardenales y hasta el propio Francisco, la han pedaciado y la desintegran en fragmentos cada vez que niegan una a una las distintas verdades de la fe que debemos creer los cristianos. El terremoto de aquella tarde. Muchos no serán conscientes que así como el terremoto de aquella tarde en que Jesús murió, vendrá un movimiento telúrico y asimismo otros acontecimientos parecidos que serán la manifestación de la justicia divina. Es probable que este terremoto sea el mencionado por el libro del Apocalipsis 16:18, que a la letra dice: y hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra. Bueno, pues así como Jesús murió, también en cierto modo la iglesia actual lo hace. Pero mientras el Redentor lo hizo cruentamente, la iglesia lo hace incruentamente, es decir, sin sangre, pero con horribles padecimientos. En la forma como Jesús venció al mal y al maligno con su muerte, también ahora la iglesia, sin extinguirse, verá cumplida la promesa de las Sagradas Escrituras que nos aseguran que ni el poder de la muerte ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Después de estos padecimientos que la iglesia ha de experimentar en sus vivencias de la pasión de Cristo, así como este resucitó glorioso, la iglesia también resurgirá para vivir cielos nuevos y tierra nueva. Todos quienes le defendieron con fidelidad experimentarán una gratitud nunca antes vista. Esa gratitud, esos cielos nuevos y tierra nueva son tan inefables, tan indescriptibles, que por ahora solo podemos acercarnos citando las palabras que Juan relata en el libro del Apocalipsis 21:1-5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Visita de Bergoglio a Colombia. Bueno, entonces, como muchos pretenden que se reconozca que fue escogido por Dios, el que por estos días visita a Colombia el Papa Bergoglio, entonces gustosamente respondemos que sí. Pero no se les olvide que fue en la misma forma en que Cristo escogió a Judas, el que lo traicionó. Y si ni ustedes ni yo hubiésemos estado dispuestos a obedecer a Judas, ¿por qué ahora pretenden que hay que obedecer y acatar a Bergoglio? Seamos consecuentes, ni lo uno ni lo otro. Y para no quedarnos acéfalos, aceptemos entonces que la legitimidad pontificia está en Benedicto XVI, el auténtico y vigente vicario de Cristo. Pero por todos los posibles modos, Jorge Mario Bergoglio Sívori,
demuestra ser un falso papa por su pasado herético, por su origen anticanónico, por su ilegitimidad de oficio, es decir, por las herejías que enseña y porque hasta el mismo Dios pudo haberlo elegido, al igual que eligió a Judas, el último apóstol, aún sabiendo que sería él quien lo traicionaría. También de varias maneras Francisco demuestra ser el falso profeta anunciado en el libro del Apocalipsis. Por eso, entre Judas y Bergoglio hay diferencias secundarias, pero no de fondo. Ambos resultan traicionando a Cristo y a la Iglesia y vendiéndolo por 30 monedas de plata. No en vano, simbólicamente hablando, Bergoglio es argentino, es decir, de Argenta, y para mayor significancia, es de la tierra del Mar de Plata. Como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. Fin. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Como a Judas, también Cristo escogió a Francisco. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar por WhatsApp con sus preguntas o comentarios al número 320-859-8733. Doctor. Bueno, Beatricita, ¿cómo estamos de WhatsApp? Bastantes mensajes, doctor, pero pues aquí hemos seleccionado algunos. Vamos a leer este que dice: Doctor Galat, lo he seguido, apoyado y defendido en su gran labor en defensa de nuestra fe católica, pero me sorprende y es incoherente su apoyo a Narco-FARC, que representa la suma de todos los pecados que Dios aborrece. Sería entendible su propuesta si hubiera arrepentimiento de estos, pero por el contrario hay mucha soberbia. Además siguen delinquiendo y son multimillonarios en dólares, no necesitan becas. Son los únicos que han dicho la verdad de su meta de implantar el comunismo. Tienen control territorial, instituciones y muchísimos dólares. Bueno, eso lo responderemos en próximos programas, pero por lo menos yo les quiero decir esto a la gente. Se han escandalizado mucho. ¿Han oído la introducción a este programa? Comiencen por eso, por la introducción. Más adelante daremos otras razones. ¿Qué otros videos hay? Mensajes, sí, tenemos... es imposible que tercos ustedes. ¿Acaso nuestro Señor le dijo a Judas que se encargara de su iglesia o que sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Judas tenía otro papel. Por favor, lean la Biblia en todo su contexto y no solo por textos. No se porten como los hermanos separados. No entiendo qué nos quiere decir. ¿Por qué? ¿Dónde está el mal? ¿Ustedes lo ven? No, es una confusión que tiene él mismo. Porque pues realmente en Juan capítulo 6, versículo 70, de palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, cuando Él le habla a los apóstoles y les dice, no os he elegido yo a los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque él, aun siendo uno de los 12, era el que lo iba a entregar. Entonces, pues no veo si nos toca soplarnos toda la Biblia para poder interpretar ese versículo o qué es lo que pretende el comentarista. Es decir, muy amable que intervenga, pero aquí está pasando una cosa muy grave y es que la gente se está fanatizando demasiado y no admiten razones, no entienden
ni la carta la oyeron, ni la entrevista, sino simplemente cuando oyen la palabra FARC, necesariamente tiene que haber muerte y destrucción, pero no de la FARC a nosotros, de nosotros a las FARC. Y resulta que lo que dijo el doctor Galat es, pues las FARC firmaron el acuerdo de paz, entregaron las armas, se sentaron a negociar, han ido a la universidad a pedir ayuda. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros, que creemos en el Evangelio y que lo anunciamos, cruzados de brazos esperando a que se devuelvan al monte? No hay manera. Tenemos que salirles al paso y apoyarlos y recibirlos como sociedad. Es nuestra tarea, o cambiamos de religión. Tenemos que obrar por experiencia. La experiencia de Colombia, por ejemplo, cuando se hizo la paz con las autodefensas, ¿qué pasó? Que el gobierno les dio un subsidio. Vinieron a establecerse aquí, si no estoy mal, en el barrio Teusaquillo. ¿Recuerden ustedes la conflictividad que ellos desarrollaron? Personas habituadas a la acción, rascándose la barriga y gastando un subsidio que el gobierno les dio. Es un error. Eso es algo de lo que no debemos hacer. Ellos, decimos claramente, ellos han estado actuando en grupo, están habituados a actuar en grupo. En grupo deben actuar para emprender su nueva vida empresarial, en empresas comunitarias. Ya hablamos de eso en un programa de mayo de este año, pero volveremos a hablar. Y mire, hasta ahora las FARC han sido, ¿qué? Antes de la paz, eran los peores enemigos de Colombia y del mundo por sus ideas fanáticas de violencia y de destrucción. Pero ellos quieren hacer la paz, entregaron las armas, entregaron las caletas, están dispuestos a eso. Si les damos el esquema de empresas comunitarias, en vez de unidades contrarias a la paz, contrarias al bienestar del país, van a convertirse, cuando cultiven yuca y plátano y más papas y qué sé yo, y verduras, cuando se dediquen a eso en sus empresas, van a ser utilísimos para la nación. Si no les damos trabajo, no nos hagamos ilusiones, no puede haber paz sin trabajo y sin trabajo productivo de cada uno. Nadie les va a dar el empleo que ellos necesitan, porque las empresas existentes dicen, yo meter a una persona que fue guerrillero en mi empresa, eso no lo hago jamás. Eso pasó también en épocas anteriores. Por eso ellos tienen que tener su empresa propia, no depender de nadie, y no dependiendo de nadie para producir bienes y servicios que va a necesitar el resto de la nación. Pues ayudamos a transformarlos. De resto, como dijo la policía en aquella época, yo recuerdo cuando se hizo la paz con las bacrines, con los jefotes, los de arriba, y los de abajo se quedaron sin nada. Pues después del subsidio que les dieron, quedaron a la deriva. Entonces muchos se bacrinizaron, palabra que la policía empleó en esa época, contando 87 grupos de bacrines, que quería decir se volvieron delincuentes. Entonces queremos que se vuelven delincuentes comunes. Si esa es la suerte, pero peor para los colombianos. Entonces tenemos que ser comprensivos con ellos. Brindarles la mano no significa aceptar sus ideologías marxistas, no significa aceptar el estatismo, no significa aceptar el socialismo que fracasó, entre otras cosas, en Rusia, en la mitad de Europa, y en Cuba, y que ha fracasado en todas partes, y últimamente fracasó en Venezuela. Entonces no se trata de hacer estatismo ni copiar el modelo que ya fue una ruina para esos países. Se trata de un modelo diferente, porque la empresa comunitaria es una empresa privada, pero social. No es del Estado, es de las mismas personas que van a trabajar en ella. Pero eso hablaremos más adelante. ¿Hay otros? Sí, doctor. Tenemos dice, en estos momentos de crisis por la que atraviesa nuestra iglesia, elevo una oración al cielo para que la divina providencia bendiga a cada uno de ustedes. Providencia, sí, pero aquí decía providencia, sí. Bendiga a cada uno de ustedes y el Espíritu Santo les conceda el don de discernimiento para que continúen entregando al mundo la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo.
Es de valorar el trabajo que ustedes vienen desarrollando en defensa de la fe. Muchas gracias al doctor José Galat, al doctor Rafael Arango y a todos sus colaboradores por los análisis e interpretaciones realizadas en cada uno de sus programas, por abrirnos los ojos de la gran apostasía en la que vienen incurriendo algunos de los miembros de nuestro clero, por prevenirnos de los cambios que se pretenden realizar y que en contravía del catecismo y del magisterio de la Iglesia. Acontecimientos que han sido advertidos al pueblo cristiano en las Sagradas Escrituras y que hoy día son aclaradas en las revelaciones privadas entregadas por nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. A los profetas de los últimos tiempos, con sus programas, hemos aprendido a valorar más a la Iglesia y ahora cuento con herramientas para defensa de quienes nos atacan. Qué tristeza que el pueblo consagrado por el Señor esté callando la realidad y la mayoría se conviertan en alcachiches de quienes pretenden cambiar el verdadero mensaje dado por Jesús en sus evangelios. Quiero que sepan que en mí encontrarán un guerrero más en defensa de la verdad. Un abrazo a cada uno de ustedes. ¿Quién lo firma? Lo firma Gregorio Mauricio Carrero Solano. Bueno, a Gregorio, mil gracias por la voz de aliento y solidaridad manifiesta con nosotros. Pero vamos a continuar con nuestro programa. A ver, bueno, Cristian, tienes la palabra. Doctor, muchas gracias. Bien, hoy quiero, digamos, que hablar de dos cosas, sin seguir redundando en el tema de la aclaración a las FARC, pero ahorita pensaba en algo. Y es que algunas personas, como sabemos, entonces se escandalizaron porque el director del programa Un Café con Galat dijo que había que ayudar a las FARC y que además dijo en un momento dado que las FARC inclusive podrían llegar a ocupar un espacio en el cielo y de pronto un espacio más privilegiado que cualquiera de nosotros los creyentes. Ante esto debo decir primero que ya se dice en la aclaración que el Señor nos invita no solo a ayudar y amar a los amigos, sino también a ayudar a los que tal vez hayan sido los enemigos, y eso da más mérito. Y en segundo lugar, no nos olvidemos del ladrón bueno, que a minutos de morir, antes de morir, unos cuantos minutos antes, se arrepintió y el Señor le dijo, estarás conmigo en el reino, ¿cierto? En el reino de los cielos. Eso quiere decir que si hay un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero y una transformación de nuestros actos, el Señor nos hará un espacio en los cielos. Ahora, sobre el tema que también se está abordando en el programa de hoy, me genera mucha inquietud dos expresiones. Cuando se hace la analogía entre la pasión del Señor y la pasión de la Iglesia, y se habla de los clavos, se habla de la corona de espinas, se habla de la cruz, hay dos situaciones que me quedaron sobre todo pues muy sembradas, digamos, de este video. Cuando se habla de la corona de espinas, solo imaginarme que cada vez que cometemos un pecado, el Señor sufre otro dolor como si le clavaran una espina en su cabeza, o cada vez que negamos que Jesús es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Rey, o sea, nos estamos burlando de Él, estamos desconociendo su supremacía y entonces le clavamos una espina en su frente y eso debe generar un ardor terrible en Él. Creo que cada día deberíamos evaluarnos qué tantos pecados debemos dejar de cometer para que sigamos desangrando al Señor. Y al mismo tiempo, cuando se habla de los Juanes que fielmente acompañarán a María, así como Juan, que fue uno de los pocos que estuvo al lado de la cruz con el Señor. ¿Saben? Hoy en día hay gente que se avergüenza de ser católica, de decir que son auténticamente católicos, de defender su iglesia. Hay gente que niega su fe. Y pues por lo tanto, ya bien dice el texto que aparentemente serán pocos los Juanes. Yo creo que verifiquemos qué tanto nos sentimos orgullosamente católicos. Como lo dije una vez en este programa, debemos dejar a un lado el complejo de ser católicos y rescatar precisamente el orgullo de ser católicos. Son como dos reflexiones claras que me deja este video del día de hoy. Cuidado, te excomulgan por decir eso. Hay que ser orgullosamente católicos. Miguelito. Miguel Aguilera tiene la palabra. Bueno, yo, pues lo primero, me disfruté este video completamente porque tiene de todo. Habla de las FARC, habla de ecumenismo, de excomunión, de los vicios morales de la iglesia actual, de la visita del Papa a nuestro país. Habla de todo y me gustaría pues poder participar en cada uno de los puntos. Pero hay una cosa que salta siempre en cualquier discusión y en cualquier conversación,
es la infalibilidad de la Iglesia y la infalibilidad de las jerarquías de la Iglesia. La gente cree que cada vez que un sacerdote o un obispo o un papa habla es infalible, y eso no es cierto. La infalibilidad es, por la definición de infalibilidad, es la asistencia especial de Dios que impide que la Iglesia pueda engañarse o engañar a sus fieles cuando propone la doctrina de Cristo en materias de fe y costumbres. No más, el Papa Francisco, para citarlo solamente a él, ahorita que está en la visita en Colombia, en sus relaciones con toda la gente que está teniendo, se puede equivocar todas las veces y seguramente lo va a hacer muchas veces como humano que es. No es que cada vez que el Papa hable esté sentando doctrina y esté siendo infalible en lo que está diciendo. La gente tiene que caer en cuenta solo cuando propone la doctrina de Cristo en materia de fe y de costumbre, no más. Y la Iglesia da unas reglas especiales en que cuando esto ocurre, cuando habla como pastor universal de la Iglesia, cuando declara un dogma y cuando lo hace como para la Iglesia universal. Entonces, por favor, dejemos de creer que todo lo que el Papa está diciendo es infalible, porque no es cierto. Es decir, cuando empiezan a decir todas estas cositas de moral y de costumbres que no corresponden a la doctrina de Cristo, pues ni siquiera es católico, son apreciaciones personales de él. No está hablando como pastor de la Iglesia, no está hablando ni siquiera como pastor de su diócesis, está exponiendo sus propias opiniones frente a los temas. Él dice como particular que tiene una opinión sobre los homosexuales o que tiene sobre los adúlteros que pueden comulgar, y la gente no puede creer que está cambiando lo que Cristo en la Biblia dijo. Es que no podemos asumir eso. No puede ser que la Biblia diga que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los iracundos, ni los borrachos, ni otro montón de personas heredarán el reino de los cielos, y ahora resulta que porque el Papa ha expresado opiniones personales de él, la gente está entendiendo que cambió la doctrina tradicional de la Iglesia. 2000 años de doctrina que están quietos, que son inmodificables, porque la Iglesia tiene las mismas cualidades de Dios. La Iglesia no se mueve, la Iglesia está quieta porque ya tiene la revelación completa, tiene la revelación plena. Entonces, por favor, ojo con eso, dejen de creer que todo lo que el Papa dice es que está cambiando y actualizando el dogma, y lo que la Iglesia enseñó durante 2000 años no lo está haciendo. Bueno, yo quisiera decir esto, y observen bien, y en próximos programas lo vamos a ampliar. ¿Qué relación hay entre Pedro, el primer Papa, San Pedro, y Judas? ¿Y qué relación hay entre Benedicto XVI y Bergoglio? La misma relación. Ojo bien, pongan la atención a esto. ¿El Señor escogió a Judas? Pues claro, ya lo hemos visto en 2 o 3 citaciones que hicimos aquí en la Biblia. El Señor lo escogió. Pero Judas era un apóstol frente al Papa de su tiempo, que fue Pedro. Ojo. En cambio, ahora que tenemos la misma relación, el legítimo Papa es Benedicto XVI, escogido por el Señor. Bergoglio, ¿qué relación tiene? La relación semejante a la de Judas. ¿Es apóstol del Señor? Sí, claro, es apóstol. Por eso lo puso de obispo de Buenos Aires y de cardenal, pero apenas eso. Escogido por el Señor también, pero en la misma forma en que Judas respecto de Pedro, que es legítimo, y aquí Bergoglio respecto de Benedicto XVI, que es el legítimo Papa. Este es un impostor que ha usurpado el pontificado, pero es un apóstol traidor, en la misma forma en que fue traidor Judas. Tienes la palabra. Bueno, yo también me quedo un poco cuestionada, porque
muchos de ustedes criticaron al doctor Galat cuando promovió el no y decían que pues él era retrógrado, que no daba el paso, que no estaba en todos los temas de actualidad, bueno, etcétera. Y ahora que él da el paso, el mensaje del Papa es demos el primer paso, vámonos al encuentro. Y el doctor da el paso y da la apertura a la FARC, no a todos, sino a quienes quieren capacitarse. Y no fuera de que quieran capacitarse, sino que también abre las puertas para el diálogo con este grupo de personas que están interesadas en empezar a formarse y a que les digan exactamente cómo empiezan a construir, digamos, a reconstruir un grupo que les sea útil a ellos y a la sociedad. Y en la medida en que ellos aceptan y que el doctor acepta, empiezan a abrirse en unas puertas y empiezan a crearse en unos lazos. Yo personalmente he escuchado a algunos de la FARC y no voy a decir que son unos santos, no lo son. Ellos han cometido muchísimos errores, ellos atropellaron muchísimo y cometieron infinidad de crímenes atroces, pero precisamente si se extiende la mano y se dio la oportunidad a que cambien, ellos han reconocido sus faltas, pero créanme, tan difícil es de reconocer las faltas como tan difícil el cometerlas. Todo requiere de un tiempo para nosotros sanar las heridas por todas las atrocidades que ellos cometieron, y tiempo para ellos para aceptar que van a ser parte de la vida civil. Es un aprendizaje mutuo. Nadie en esto tiene la última palabra ni tiene la razón, pero si nosotros nos quedamos aquí observando qué se hace y no ayudamos, pues ahí sí es verdad que estaríamos en contra de lo que estamos predicando. Y ustedes serían los primeros en decirle al doctor Galat y a quienes lo acompañamos, todo mundo dio la apertura y fue misericordioso y está perdonando y está ayudando. ¿Por qué ustedes no cuando hablan precisamente de valores y cuando hablan del ser cristiano? Es un momento en que tenemos que deponer las armas del corazón, las armas del egoísmo, las armas de la indiferencia y dar el paso. Si nosotros no damos el paso, ellos tampoco lo van a dar y tenemos que encontrar un punto común. ¿Y cuál es el punto común? Lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Hay que perdonar al hermano y hay que, si 7 veces te ofende, 7 veces más perdonar, mostrarle la mejilla y seguir adelante. Y no es que la universidad esté regalando miles de becas, no, está abriendo las puertas y el doctor tiene una experiencia grande en lo que es la formación de las empresas comunitarias, porque ha creado más de 5.000 empresas comunitarias, si no estoy mal en el número, si no es que son más, en todo el país. Y esa experiencia él la quiere colocar al servicio de estas personas que están tratando de cambiar y tratando de entrar al sistema en la sociedad. Lo que pase de aquí en adelante no nos compete a nosotros. Nosotros, ese es el granito de arena que estamos colocando desde la Universidad La Gran Colombia y eso tiene que dar resultados y resultados maravillosos para las familias, para Colombia y para el mundo. De modo que no nos asustemos porque todos tenemos que ser abiertos y si ya la paz se firmó, pues nosotros cómo podemos estar en contra de la paz si nos piden todos los días que hagamos la paz, que seamos amigos, pues queremos ser amigos. Entonces yo quiero volver a repetir esta cosa. Ayudar a las FARC no significa aceptar su ideología. Su ideología que además fracasó en la Unión Soviética, fracasó en la mitad de Europa, repito, fracasó en Venezuela, fracasó en Ecuador y en Nicaragua y en Cuba. Es una ideología fracasada, no la podemos aceptar, pero ayudar a la paz, sí, para que trabajen, porque sin trabajo, repito, no hay paz. Hay guerra. Hay guerra. Porque por el hambre van a pelear. Se vuelven bacrines, se vuelven
y delincuentes comunes. Sí. Y entonces es muy importante eso. Además, las empresas comunitarias no solo son para los guerrilleros, son también para los soldados de Colombia que pusieron su pecho y prestaron el servicio de nuestra seguridad. Para ellos también, los que van a quedar liberados porque se van a necesitar menos pie de fuerza. Y las víctimas del conflicto. Las víctimas del conflicto. Y también para los colombianos en general. Yo he estado diciendo eso. Es que con desempleo es imposible tener un país en paz y en armonía. Entonces no quiere decir que usted no sea coherente o que usted esté diciendo una cosa, pensando otra y proyectando otra. No, todo va unido. Eso. Esperemos, pues veremos. No se me escandalicen, queridos teleamigos y teleamigas. Tienes la palabra, Beatricita. Doctor, bueno, tengo una televidente que me ha pedido, ella mandó la foto de la lectura, las hojitas que dan en la Eucaristía de lectura dominical. Ahí está publicada en la diócesis de Villavicencio una carta escrita por Monseñor Óscar Urbina. Y dice, ella quedó pues muy preocupada porque dice lo siguiente: en la cercanía de la visita del Papa Francisco resuena con fuerza la pregunta de Cristo para ustedes: ¿quién soy yo? Dejemos a un lado las respuestas aprendidas en el catecismo. La mejor respuesta es la de cada uno de forma personal, la respuesta de ustedes y la mía. Una respuesta dada con el corazón, con las dificultades, con la alegría.